Hola chicos, hoy viernes 22 de mayo vamos a trabajar nuestra materia de ciencias naturales y vamos a ver un tema nuevo que se llama efectos. ¿Qué efectos produce la interacción de las cosas? ¿Sale? Comenzamos con un pequeño apunte y decimos que nuestro tema es ¿qué efectos produce o producen la interacción de las cosas? Y para entender un poquito más a lo que se refiere nuestro tema, vamos a comenzar por definir qué es interacción. ¿A qué les suena a ustedes la palabra interacción? ¿Qué será eso de interacción? Cuando nosotros hablamos de interacción, hablamos de una acción, ¿sale? Se refiere a la acción que se ejerce entre dos o más objetos. En este caso vamos a hablar de la interacción de las cosas o de los objetos, pero la interacción también se puede definir como la acción que se ejerce entre dos o más energías, entre dos o más personas, ¿sale? Pero nuestro tema habla específicamente de la interacción de las cosas. Para que pueda suceder este término de interacción, necesita haber al menos dos elementos, ¿sale? Elemento A, elemento B, por así decirlo. Y la interacción, chicos, va a ser todo lo que ocurra entre mis dos elementos. Si solamente fuera un elemento, pondríamos de ejemplo que nada más fuera el elemento A, no podría ser interacción, se hablaría nada más de una acción, pero es interacción porque es a partir de dos elementos, el elemento A y el elemento B, en este caso hablando de lo que son las cosas, ¿sale? Y vamos a hablar de los distintos tipos de objetos y su interacción en relación a la luz. Y nos dice primeramente, existen objetos o cosas, existen objetos que no dejan pasar la luz, que no dejan pasar la luz y forman una sombra definida, es decir, como exacta, ¿sale? Definida a estos objetos. Y a estos objetos se les conoce con el nombre, se les conoce como opacos, ¿sale? A todos aquellos objetos que no permiten el paso de la luz, los vamos a llamar de esta manera, objetos opacos, porque no van a permitir que la luz pase hacia otra dirección o hacia otro lado, ¿sale? Y vamos a poner algunos ejemplos de objetos opacos. ¿Qué podría ser o cuáles podrían ser los objetos que impiden el paso de la luz? Tienen que ser objetos realmente que no permitan el paso, ni siquiera un poquito de luz. Y hablando de ese tipo de objetos, podemos encontrar ladrillos, madera, ¿qué otro objeto podría encontrarse? Y cemento, ¿sale?
Y después vienen otros dos tipos de objetos que vamos a trabajar el día de hoy. Para eso voy a borrar un poquito aquí lo que es la interacción y dejamos lo de los objetos únicamente opacos. Después vienen unos objetos que se llaman translúcidos. Estos objetos son otro tipo diferente. Estos objetos dejan pasar la luz, pero fíjense bien, dejan pasar la luz solo de manera parcial. De manera parcial. ¿Qué será esto de parcial? Quiere decir que me refiero yo a que solo parte de la luz, ¿sale? No en su plenitud, pero tampoco impide el paso totalmente. Entonces, por eso decimos que son translúcidos, porque dejan pasar la luz de manera parcial. Llamados objetos translúcidos. Translúcidos. Y además nos dice que este tipo de objetos producen una sombra. Producen una sombra, pero esta sombra va a ser de una manera muy tenue. Es decir, a diferencia de los otros objetos, no dejan o producen una sombra definida, sino tenue. Producen una sombra tenue. Es decir, no es una sombra definida como los objetos que vimos ahorita. Y esta sombra tiene un nombre, conocida como penumbra. Aquí específicamente la sombra que forman este tipo de objetos translúcidos sí tiene un nombre, y su nombre que da esta sombra se llama penumbra. Aquí su significado de penumbra quiere decir casi sombra. Como les digo, en su totalidad no es una sombra, por eso se denomina penumbra, con su significado casi sombra. ¿Sale? Y vamos a ver un tercer tipo de objetos. Estos objetos son los transparentes. Los objetos que dejan pasar, los objetos que dejan pasar totalmente la luz, pasar totalmente la luz, se les conoce como transparentes. ¿Por qué son denominados transparentes? Porque, como les digo, dejan pasar en su totalidad la luz que va a la dirección que vaya, ¿sale? Y algunos ejemplos de estos objetos transparentes podría ser el plástico, algunos tipos de vidrio y el agua, ¿sale? Estos tres ejemplos son ejemplos de objetos transparentes porque permiten el paso total de la luz. Después nos dice que, siguiendo con el tema, ya que vimos los ejemplos de objetos transparentes, nos habla de la umbra, ¿sale? Y nos dice que en la umbra
la fuente de luz, o sea, lo que esté causando que haya luz, la fuente de luz, que es de donde proviene, es completamente bloqueada. Es completamente bloqueada por un objeto que causa la sombra. Y para continuar con nuestro tema, vamos a ver algunas fuentes de luz. Para ustedes, chicos, ¿cuál será la principal fuente de luz que tengamos? Piénsenle. ¿Cuál será la principal fuente de luz? La vemos todos los días. La principal fuente de luz efectivamente es el sol. Es el sol. Pero ¿a poco el sol será la única fuente de luz? Lógicamente no. Tenemos otras muchas fuentes de luz que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades básicas. A continuación les voy a poner algunas de ellas, ¿sale? De luz es el sol. Hace muchos años, hablando tantito de nuestra materia de entidad, ¿qué fuente de luz inventó el hombre? ¿Cómo pudo ver el hombre en las épocas del mundo o de la vida prehispánica? ¿Qué habrá hecho el hombre para tener luz en la prehistoria? Exactamente, su principal creación en ese entonces de luz, porque nada más existía el sol y vivían en total oscuridad, fue el fuego. El fuego, entonces, chicos, es considerada otra fuente de luz. Además del fuego, ¿qué otra fuente de luz conocemos y que tenemos todos en nuestras casas? Y además varios. Exactamente. También existen los focos que nos brindan la posibilidad de tener luz. Y también podemos encontrar lo que son los tubos de luz. Entendidos esos tubos de luz como lámparas o como una fuente de iluminación, pero en una dimensión más grande o mayor, ¿vale? Y continuando con el tema de la sombra, si ustedes son observadores, al salir a la calle, ahorita no podemos hacerlo, pero sí lo hemos hecho, depende también de las horas del día la sombra que nos da. Por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestra casita puede llegar más la luz directa del sol a una hora determinada que a otra hora. Eso tiene que ver con las sombras que se proyectan durante el día y con el horario, ¿vale? Y dice que el tamaño de la sombra, de un objeto varía o depende de un objeto. Varía dependiendo, ¿qué será? ¿De qué dependerá el tamaño de una sombra? Pues decimos que varía dependiendo la lejanía o la cercanía. ¿A qué se referirá esto? ¿A qué tan lejos o a qué tan cerca esté un objeto de la fuente de luz? Para que quede más claro. Por ejemplo, yo tengo una lámpara de emergencia, o como las que llevamos cuando vamos a acampar. Supongamos que esto es una lámpara, ¿eh? Y esta lámpara da luz. Entonces, si yo acerco un objeto
sea el objeto que sea, si yo lo acerco más a mi fuente de luz, la sombra que se produce, ¿cómo será? ¿Será chica o será grande? Recordando que el objeto yo lo estoy acercando a mi fuente de luz, que en este caso estoy hablando de una lámpara. Entonces, efectivamente, si yo hago este experimento o intento realizar esta acción, la sombra va a ser más grande. Sombra más grande con el objeto cercano. Con el objeto cercano. Pero, a diferencia de esto, ¿qué pasa entonces si yo tengo igual mi lámpara que igual me brinda luz, pero el objeto está más lejano a mi fuente de luz? Si yo hago esto, chicos, la sombra va a ser, la sombra es o va a ser más pequeña por la distancia del objeto. ¿Sale? Por eso también cuando nosotros jugamos a hacer sombras en nuestro cuarto o para algún experimento, también tiene que ver mucho el tamaño que se produce. Tiene que ver la distancia que tengo entre mi fuente de luz y entre mi objeto. Por eso decimos que nuestro tema es efectos que produce la interacción de las cosas. En este caso, la interacción es la acción que se está dando entre mi objeto A y entre mi objeto B, entre mi fuente de luz y entre el objeto que yo esté utilizando. Por eso estoy hablando de una interacción. Y estoy hablando de un efecto porque esta interacción va a producir un efecto. En este caso, mi efecto, ¿cuál sería? Efectivamente, la sombra que estoy produciendo en mis dos ejemplos. ¿Sale? Y para que quede más claro el tema, vamos a dejar una única tarea. Ya sé que los viernes no hay tarea, pero necesitamos dejarla porque son varios temas que nos faltan. Vamos a realizar la actividad. Está muy fácil, es una tabla que viene en la página 108 y esa tabla es referente a los tipos de objetos que vimos. ¿Cuántos tipos de objetos vimos? 3. Hay que poner ahí algunos objetos y hay que clasificarlos de acuerdo a que si son objetos translúcidos, transparentes o si son opacos. Y esa tarea me la mandan cualquier día de la siguiente semana, ¿sale? Para que no se presionen con las demás tareas que ya tenemos.